Muy buenos días, bienvenidas a todas y a todos a esta sala constitucional, una de las más emblemáticas del Congreso de los Diputados. Me cabe el honor de darles la bienvenida en nombre de la presidenta Francina Armengol, que hubiera querido acompañarnos en este acto. Se lo decía antes de entrar en la sala a los compañeros que están en la mesa. No tiene resuelto todavía bien el don de la ubicuidad. Me han recomendado que se encomiende a San Martín de Porres, que parece ser que es el santo encargado de ese negociado, pero sí, ahora les digo muy en serio que ella hubiera querido participar de este acto en el que se siente comprometida de forma muy especial. Y sin más demora, vamos a dar inicio a este acto de presentación, un año más, del informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en España. Me cabe el honor de estar acompañada de dos personas de las que sin duda no solamente vamos a compartir muchas de sus reflexiones y palabras, sino que me va a permitir a mí trasladarles el respeto y la admiración por su encomiable trabajo. Y sin más, les presento a ambos, aunque son fáciles de presentar. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español y de EAPN Europa, y María del Carmen Poveda, representante del grupo, precisamente del grupo de participación de EAPN España. Voy a darles el turno de palabra a los dos y al finalizar sus intervenciones me van a permitir compartir con ustedes una muy breve reflexión en mi papel de miembro de la Mesa del Congreso y tratando de representar el sentir también de las compañeras y compañeros diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan también en este acto. Así que, sin más demora, vamos a darle en primer lugar el turno de palabra. Creo que en primer lugar vas a tomar la palabra María del Carmen Poveda. Tuya es la palabra. Pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mamen Poveda y estoy aquí en representación de un conjunto de personas, de muchas personas, que viven situaciones de pobreza y exclusión social en el territorio español. Participo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. En concreto, mi grupo de participación es el Grupo de Castilla-La Mancha. Y estamos aquí hoy para hacernos oír en un sitio donde precisamente, qué mejor sitio donde hacernos oír que en la Sala del Constitucional del Congreso de los Diputados. Espacios donde se toman decisiones, espacios donde las personas en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza, podemos hacernos oír. Personas que queremos que las políticas públicas cambien, que las estrategias cambien y que todo lo que afecta a nuestra vida cambie. Tengo 4 ideas, 4 puntos clave que quiero que escuchéis, porque es muy importante que nos cambie la visión de lo que es la pobreza. La pobreza no les ocurre a otras personas, nos ocurre a todos por igual. Nosotros podemos sufrir la pobreza en nuestra carne o conocer a un vecino, a un hermano, a un familiar, a alguien que esté en riesgo de vulnerabilidad o de exclusión social. No es algo que nos pille de lejos, es algo que nos pilla cercano. Es algo que en algún momento de nuestro ciclo vital podemos sufrir
o bien porque nos echen del trabajo, tengamos un ERE, caigamos enfermos, en fin, 1000 cosas. Suframos violencia de género, tengamos niños y caigamos en una situación vulnerable. Todos en nuestro ciclo vital podemos caer en una situación de riesgo de pobreza o pobreza extrema. Y esto es lo que tenemos que concienciarnos de que nos puede ocurrir. Y no solo pasar por una situación de pobreza en un momento dado nos puede ocurrir, sino que salir de esa situación es mucho más difícil y nos supone un esfuerzo personal añadido, porque no solo es entrar, es salir, es cómo salir. El cómo salir es lo difícil, porque requiere de recursos, de servicios y de ayudas focalizadas que realmente puedan acabar y mejorar con nuestra situación personal. Servicios de salud mental, servicios personalizados, servicios sociales, servicios para las personas más vulnerables. Los derechos están y existen, los recursos existen, pero el acceso a ellos sigue siendo demasiado complicado. O bien por el desconocimiento, o bien por la falta de información, o bien por las trabas burocráticas. Los datos están ahí. Los datos que nos van a dar hoy los compañeros seguramente mejorarían mucho si todo esto que os estoy comentando no serían tan malos o serían menos malos si estos puntos clave que os acabo de indicar pues mejoraran un poquito. Si no tuviéramos tanto desconocimiento ante la información, si no tuviéramos tantas trabas burocráticas y si no tuviéramos tanta falta de información, pues seguramente estos datos el año que viene serían mejores. ¿Qué nos aporta participar en un grupo de participación? Pues, obviamente, mejorar las respuestas ante nuestras situaciones de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que se nos escuche ante las situaciones que nosotros hemos vivido, en nuestras carnes. No solo es conocer mejor los problemas de la gente, sino también construir soluciones. Las personas en situación de pobreza no somos solo personas que queremos recibir ayudas y las destinatarias de políticas sociales. Somos personas que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento y que tenemos propuestas que pueden ayudar a mejorar las respuestas públicas. Y no quería cerrar el discurso sin hacer una aportación y una reflexión, porque en los últimos años se está escuchando mucho los discursos de odio, de que si se busca señalar que si unas personas frente a otras son más vulnerables que otras, que si tú eres más vulnerable que yo, que si tú tienes más derechos que yo. Ante una situación de vulnerabilidad o de pobreza, todos somos iguales. Ni una etnia es más vulnerable que otra, ni una situación de desamparo es más vulnerable que otra. La pobreza se combate garantizando derechos, reduciendo desigualdades y escuchando a quienes viven estas realidades. Por eso hoy, junto a los datos que se presentan en este informe, queremos reivindicar algo muy sencillo: que todas las personas merecemos dignidad, respeto y oportunidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mamen. De verdad que remueve conciencias, remueve el corazón escuchar tu intervención. Muchas gracias. Y ahora me cabe el honor de compartir y de escuchar a mi admirado Carlos Usías. Tuya es la palabra. Muchas gracias, señora secretaria del Congreso y Saura. Gracias, Mamen, por lo que acabas de decir. Qué diferente es ver la pobreza desde lo sentido y lo vivido a lo estudiado. Son dos cosas muy distintas. Se complementan. El problema que hemos tenido durante muchos años es que esa pobreza, ese conocimiento de la pobreza vivida y sentida se ha ignorado. Y contra eso tenemos que luchar. Porque es verdad, y lo ha dicho Mamen, que en pobreza se entra y se puede salir, por supuesto. Pero ya os digo una cosa, y os lo digo desde la propia experiencia, cuando sales siempre la recuerdas. Siempre recuerdas las miradas, el paternalismo, la manera de tratarte, la manera de cómo te ven. Y siempre te das cuenta, cuando quieren afrontarse temas tan serios como la pobreza, muchas veces desde obviedades o simplemente desde medidas estrictamente paliativas, algunas veces claramente estigmatizantes. Vuelvo a decir gracias al Congreso por dejarnos estar aquí un año más. Gracias, Mamen, por lo que acabas de decir. Me parece que es especialmente importante porque lo has dicho muy claramente. Estás hablando en nombre de mucha gente que participa en el grupo de participación, en los encuentros de participación estatal y europeos. Mañana, en Chipre, empieza el encuentro europeo de personas con experiencia en pobreza, con representantes de todos los países de la Unión Europea y países candidatos. Eso es especialmente importante. El informe que nos van a presentar a continuación es un informe en donde voy a centrarme en un dato ahora mismo nada más. Por ejemplo, la tasa AROPE hemos visto que ha bajado 1/10. Y siempre nos tenemos que felicitar de que la cosa mejore. A este paso, pues ya lo tenemos claro, en 257 años hemos erradicado la pobreza en España. Porque como tenemos el 25,7, hemos bajado 1/10, décima, 257 años. Ahora, las señoras y mujeres no estén tan contentas porque a ellas les toca 268 años. Los hombres estamos mejor porque solamente son 245. Permítame esta licencia, hablando, poco humorista, hablando de algo tan serio como lo que estamos hablando. Las políticas actuales de contención e incluso de reducción, aunque sea poco, de la pobreza, estamos viendo que están llegando a su límite, que carecen de suficiente fuerza como para conseguir que estas políticas actúen decididamente sobre la pobreza. Es verdad que la están conteniendo. Vamos a ver los datos a lo largo del día de hoy como lo que es una contención. Pero claro, esa contención coincide con un proceso de crecimiento muy potente. Los procesos de crecimiento que tiene en estos momentos España, que es muy potente y que además es muy superior a muchos países, incluso de nuestro entorno, pero sin embargo no consigue bajar el índice de pobreza prácticamente nada. 1/10 en el AROPE y aproximadamente en los demás indicadores casi lo mismo, ¿no? Hemos conseguido una cosa, que es que después de otras crisis no solamente aumentaba la pobreza, sino que luego además no conseguíamos ni contenerla ni bajarla, ¿no? Bajaba mucho menos de lo que ya había subido, ¿no? Por lo tanto, algo se ha avanzado en ese aspecto, pero tiene que ver con las políticas que se han implementado. Y claro, estamos afrontando, han tenido la oportunidad de hablar con dos diputadas, agradezco a las diputadas y diputados que están presentes, que estén aquí hoy, también autoridades, desde la Dirección de la Comunidad de Madrid y de alguna otra comunidad autónoma. Gracias por haber venido.
y a los miembros, por supuesto, de la Comisión Permanente de EAP en España y a todas y todos ustedes, ¿no? Es difícil, aunque tengamos un proceso de crecimiento, erradicar la pobreza si seguimos con el mantra de que el crecimiento por sí solo erradica la pobreza. Yo creo que ya afortunadamente eso no se lo cree casi nadie. Y si alguien lo dice es porque o es un ignorante o tiene mala fe. Verdaderamente el crecimiento solamente reduce la pobreza si se focaliza en medidas específicas contra la pobreza. Y medidas específicas no significa una medida de carácter puntual, que pueden ser algunas generales y algunas veremos a continuación, porque no todas funcionan de la misma manera. Y ojo, no confundamos las medidas que palían la pobreza, que son muy necesarias, a las medidas que van contra la pobreza, que erradican la pobreza, que son las que menos aparecen posiblemente en todas las acciones de gobierno de los distintos gobiernos. La pobreza en España es algo que compromete no solamente al Gobierno central, también a nuestras comunidades autónomas, también a los ayuntamientos, e incluso la Unión Europea ha decidido que también le compete a ella con la publicación el mes pasado de la primera Estrategia Europea contra la Pobreza. También ha hecho el primer plan de vivienda asequible y también está hablando del empleo de calidad. Fíjense en esto, estrategia de pobreza, vivienda, empleo. Cuando vean los datos de la pobreza van a ver que esos tres pilares son esenciales a la hora de poder afrontar lo que estamos afrontando. Por lo tanto, como he apuntado antes, si no se crean nuevas medidas, si no se fortalecen las que ya están en vigor y, desde luego, si no se deja de eliminar algunas que se han tratado como coyunturales cuando tratan temas estructurales, si no se hace eso no podemos conseguir avances. Simplemente lo que estaremos dando con los datos de pobreza es tirarnos los datos de pobreza a la cabeza unos a otros. Y ese no es el objetivo de este informe. El objetivo de este informe es influir en las políticas públicas de las distintas administraciones para conseguir erradicar la pobreza. En el informe aparece un elemento importante que luego Alejandro explicará y se ve más claramente, es una novedad dentro del propio informe, ¿no?, donde la acumulación de factores agravan la situación de pobreza. Es una obviedad, pero nunca la habíamos puesto claramente en el informe. Una obviedad que las personas que trabajan en el ámbito de la investigación de la pobreza lo tienen medianamente claro, pero tiene que quedar mucho más claro. Es decir, generalmente una persona o una familia no tiene un elemento de pobreza, generalmente tiene varios elementos que se cruzan, que generan pobreza, que uno o es pobreza por sí misma o es un acelerante de la pobreza. Por ejemplo, puedes tener cierto nivel económico, pero como seas gitano no vas a vivir de la misma manera y tienes más posibilidades. No es lo mismo tener un hijo que tener 4 hijos. O sea, no es lo mismo ser familia monoparental de una mujer gitana, una mujer inmigrante o una mujer española. Por lo tanto, hay que tener cuidado y hay que focalizar muchas veces cuando estamos hablando de estos elementos. Y luego un elemento transversal, que afecta a toda la sociedad española, pero no a todos por igual, el tema de la vivienda. Y no afecta a todos por igual porque se van a ver los datos a continuación, pero permítanme hacer una pequeña observación sobre este tema. 2 observaciones. Primero, cuando digo que no afecta por igual, es que las personas que más se ven obligadas a alquilar son las personas que menos recursos tienen. Lo que más ha subido con respecto a la subida media de los salarios han sido los alquileres. Es decir, los que peor están tienen que recurrir al sistema más caro. Señoras y señores, en España estar en pobreza es carísimo, es muy caro. Porque no solamente está el tema de la vivienda, está el tema de los suministros de la vivienda. Es mucho más caro calentar una habitación de 20 metros cuadrados, que ya las quisieran algunos, y demás, en un hogar en pobreza, en un hogar que no lo está, porque hay mayor ineficiencia energética y no digamos ya
la eficiencia energética de los electrodomésticos que se pueden estar utilizando no solamente ya para calentar, sino para vivir normalmente. Por lo tanto, aquí hay un elemento importante y nuclear. Y luego la vivienda está siendo un factor de empobrecimiento significativo, porque en familias, hogares que formalmente no están en el ámbito de la pobreza, porque están por encima del umbral, verdaderamente la situación de coste de la vivienda les está llevando a vivir una situación de empobrecimiento manifiesto. Y esto nos lleva a otro elemento importante, la situación que está viviendo gran parte de nuestra clase media, en el cual está viendo se está debilitando su capacidad de reacción. Ya lo veremos cómo ha evolucionado, por ejemplo, el precio del alquiler, a cómo han evolucionado el tema de las rentas. Y eso es evidente. Si los costes han subido muy por encima, no solamente ya en vivienda, sino también en energía y demás, sobre el tema de los costes de los ingresos, pues entonces tenemos una explicación bastante sencilla. Algunas veces se nos piden que hagamos muchos análisis y muchos estudios. Algunas cosas no hace falta estudiarlas tanto, ¿eh? Simplemente con saber sumar y restar sale. Tampoco es muy complicado, ¿no? Luego tenemos, no todos los sectores de población están en la misma situación. Hemos visto, en infancia este año, afortunadamente, baja un 0,8 el nivel de pobreza, y eso está bien. Seguimos siendo líderes europeos en pobreza infantil. Miren ustedes, la pobreza infantil solamente se puede combatir actuando sobre la pobreza infantil. Parece una redundancia, pero es que es así. Primero, los niños viven en hogares. Si el hogar es pobre, el niño está en pobreza. No existe un hogar rico que el niño sea pobre, ni al contrario. Por lo tanto, eso tiene que estar claro. Por lo tanto, todas las medidas que se toman generalmente afectan al hogar en su conjunto, aunque pueden estar focalizados en alguien. Y siempre nos dicen, ¿y qué se puede hacer contra la pobreza infantil? Miren, señoras y señores diputados, son ustedes 350 en esta Cámara. La prestación por crianza universal sería un elemento decisivo. Impactaría directamente en la pobreza infantil, en la pobreza de los hogares y sobre todo en la pobreza, por ejemplo, de los hogares monoparentales. Monoparental viene de pariente, no de padre, ¿no? Y más del 80% de esos hogares monoparentales son de mujeres con hijos a cargo. También actuaríamos sobre esos hogares y estaríamos actuando sobre los procesos de feminización de la pobreza. Es decir, es una medida pensada para lo que está pensada y demás. Y nos dicen, claro, pero va a recibir el mismo dinero alguien, el hijo de alguien que tiene mucha renta con alguien de que no tiene casi ninguna. Para eso está la política fiscal. Eso ya lo sabemos todo. Por lo tanto, no nos den ese argumento, por favor, porque cada vez que lo oímos nos ponemos malos. Y si muchas veces no se contesta es por educación, no porque no sepamos qué decir, ¿no? Bien, por lo tanto, para nosotros es especialmente importante el grupo de familias monoparentales, que quiere decir la inmensa mayoría de la gente, porque son, vuelvo a decir, mujeres con hijo a cargo. Es que necesitan mejores empleos. Aquí también cuidado. Aquí hay mucho empleo, pero empleo parcial no deseado. Pero es que no pueden tener empleo a tiempo completo si no tenemos un sistema de cuidados que lo sostente. Por lo tanto, cuidado con la simplificación de las propuestas. Generalmente hay que complementarlas. Tenemos situación sin hogarismo. Por ejemplo, hay un dato en el informe donde se nos dice que cerca de más de 3 millones de jóvenes han pasado en algún momento una situación de sinhogarismo. Ojo, como se define el sinhogarismo, que tiene que ver en viviendas que has estado de prestado, que has estado en infravivienda, por lo tanto, pero que aparece, que es algo que ahí está y que no se nos olvide, que eso es especialmente importante. Y luego nos preguntamos por qué muchos jóvenes están en proceso de desafección a lo que está ocurriendo. La discapacidad. En el AROPE, en el indicador AROPE, luego ya todo lo demás va variando. 10 puntos de diferencia, ya ha mejorado.
Las personas con discapacidad tienen 10 puntos de diferencia con respecto a las personas que no tienen discapacidad y han mejorado. Por lo tanto, algo tenemos que meter. Y eso que la encuesta de condiciones de vida no tiene la sobrecarga económica que significa la discapacidad, que está mostrada y demostrada, que no la tenemos que inventar ahora. Por lo tanto, en el ámbito de discapacidad la cosa es peor de lo que dice el propio informe, ¿no? Luego hay otro colectivo, otro sector importantísimo, que lleva con nosotros más de 600 años, que son españoles de toda la vida, que es la comunidad gitana, donde a ver si el año que viene ya es verdad que podemos tener información, porque ya la encuesta de condiciones de vida empieza a preguntar sobre la comunidad gitana. Pero los datos que tenemos, que básicamente nos vienen desde el Secretariado Gitano y alguna otra organización que son bastante rigurosos, tienen unos niveles de pobreza muy por encima de lo que aquí estamos apuntando. Y luego tenemos la población migrante. Decirles que casi 3 de cada 4 personas en pobreza son españoles y españolas. Un 6% aproximadamente son de las personas en pobreza son comunitarias y el resto son personas extracomunitarias. Si es verdad, por lo tanto no es verdad, perdón, que las personas migrantes nos traigan la pobreza. Ya estábamos bien servidos. No nos hace falta buscarnos excusas. 3 de cada 4 personas en pobreza son españoles. Lo que sí hacemos con los inmigrantes, o hemos estado haciendo, a ver si ahora lo solucionamos, ¿no?, es mantenerlos en unas situaciones de precariedad que les lleva a mayores situaciones de pobreza. Y con eso sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque, perdónenme la expresión, estábamos pegándonos un tiro en el pie. Y eso es especialmente importante. Pero todo esto se vive de manera muy especial. Yo les aconsejo también, estamos presentando el informe de la Red de Lucha contra la Pobreza, pero yo les aconsejo también para ver elementos muy cualitativos de cómo funcionan las relaciones entre los distintos elementos, que vean el último informe FOESA, que patrocina Cáritas. Nos abre mucho también los ojos, cualitativamente, de lo que está ocurriendo. Y 2 cosas más, y ya me callo, sé que me he pasado de tiempo un montón. Pero bueno, el ataque a las políticas sociales. Cuidado con esto, porque las políticas sociales no son una carga. Tampoco voy a decir la cosa de que son una inversión. No. Las políticas sociales son motor de desarrollo, motor de crecimiento. Con todas las carencias que he dicho, tenemos más intensidad en políticas sociales que nunca. Y estamos creciendo como nunca. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. No es un problema de las políticas sociales, que muchas veces pasan por las familias, pero esos recursos no se quedan en las familias, las mejora su situación, pero termina en el sistema económico, en la comunidad, en el sistema económico comunitario más cercano, que es donde se gastan el dinero. Cuando se da una prestación del ingreso mínimo vital, todavía no me ha salido ningún caso que se lo hayan gastado en comprarse un yate. Ya les aseguro yo que lo tendrían complicado y demás. Pero sí es verdad que ese dinero llega, se compran alimentos y se compran alimentos en la mayor cercanía posible. Por lo tanto, es un dinero que llega a la economía. Las políticas de protección social son de desarrollo, política de desarrollo económico. Y te finalizo. Mujer y género. No hay ni un solo dato en el ámbito de pobreza en que la mujer esté mejor que los hombres. Ni uno solo. Esto ya no es una casualidad. Y así lleva siendo 16 informes seguidos. Por lo tanto, de casualidad no hay nada. Esto es estructural. Pero miren, cuando se produce esta vez, la mejora ha sido poquita, ¿no? El AROPE, la tasa AROPE, ha mejorado 1/10. La tasa de pobreza relativa ha mejorado 2/10. La privación material y social severa ha mejorado
una décima y la pobreza severa ha mejorado 3 décimas. En todos los casos ha mejorado más en los hombres que en las mujeres, siendo que están peor las mujeres que los hombres. Por lo tanto, cuando se hagan medidas, se planteen medidas desde la Unión Europea, desde el ámbito estatal, desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos, por favor, miren esas medidas con unas gafas de género, porque no afectan de la misma manera, porque es importante que tengamos eso en cuenta, porque si no estaremos errando el tiro. Y yo ya me callo, que ya sé que he hablado más que más. El informe trae novedades que la explicará Alejandro y que creemos que pueden ayudar a mejorar las políticas. La vocación de este informe no es que nos aticemos con él unos a otros. La vocación de este informe es mejorar las políticas públicas y también dar a conocer a la sociedad la realidad en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, por la crudeza de tus palabras, por la lucidez de tus reflexiones y por colocarnos sin tiritas ante una situación como la que debe de afrontar España, que es la de sus niveles de pobreza. No voy a robarles apenas unos minutos, no es el momento de discursos políticos, sino más bien de afrontar y compartir todas las aportaciones que a lo largo de esta jornada van a hacer personas muy cualificadas, de las que tenemos los legisladores que estamos en esta sala mucho que aprender. Pero sí quiero brevemente agradecerles muy sinceramente el hecho de que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español haya vuelto a elegir un año más el Congreso de los Diputados para presentar este 16º informe sobre el estado de la pobreza en España, porque es un informe que sacude conciencias, y al legislador también hay que sacudirle la conciencia a la hora de legislar, y reclama compromisos activos por parte, lo decías muy bien, Carlos, con un objetivo que es influir en las administraciones públicas para conseguir el objetivo de erradicar la pobreza. Este informe representa una aportación que es fundamental y se ha convertido en la radiografía exacta respecto a un problema estructural de la pobreza y la exclusión social en España. Y es un trabajo que año a año estáis realizando, evaluando de forma exhaustiva, que nos permite, efectivamente, y tú lo has compartido con nosotros, no solamente establecer evidencias, datos evidentes, sino también va señalando las tendencias y las necesidades que las nuevas realidades nos van planteando de una manera incontestable y que, lejos de esconder una realidad, como es la pobreza en España, tenemos la obligación de visibilizar y, por lo tanto, de abordar. Esta publicación se convierte en una herramienta que es imprescindible precisamente para evaluar y implementar políticas públicas tan necesarias para la cohesión social. Por eso considero que es acertado el lugar que habéis elegido, este congreso. Y quiero también hacer extensivo este agradecimiento a todas las redes territoriales y a todas las entidades que trabajáis a diario en este trabajo exhaustivo de erradicar la pobreza. Una tarea que, por vuestra parte, no se limita a la elaboración anual de este informe, sino que también hace un trabajo continuado de influencia sobre los actores políticos y administrativos que son los llamados a aprobar medidas. Porque tú lo has dicho, Carlos, a pesar de que España es un país que en este momento lidera el crecimiento económico en Europa, en el 2025 una cuarta parte de la población española se ha mantenido en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y vamos a ponerle una cifra, un número, pero que detrás de esa cifra y de ese número está el nombre de mujeres,
hombres, niños, mayores. 12.600.000 personas, compatriotas nuestros, con los que convivimos a diario, se encuentran en riesgo de pobreza. Es cierto también, y lo has señalado en tus palabras, que la tasa de pobreza registra una décima de mejoría, pero qué largo es el camino para llegar a poder decir que terminamos con ella. Una reducción lenta y continuada, pero que no nos puede en ningún caso sentir de una forma complaciente. Estamos aquí precisamente para no ser complacientes. Por eso me gustaría destacar, como tú lo has hecho, que hay determinados colectivos a los que afecta de forma prioritaria la pobreza. El género, las mujeres, las familias monoparentales, la comunidad gitana, los jóvenes y, desde luego, no quiero obviarlo, el factor de la vivienda como un factor de empobrecimiento claro de incluso aquellas tan aclamadas durante décadas clase media española. La vivienda y los suministros que acompañan a la vivienda como factor de empobrecimiento y como factor de riesgo para las personas que viven en alquiler. Y ese sí que es ahora mismo, sin desmerecer cualquier otro de los temas que pueden ser tratados, creo que es un tema que impele de forma clara a las administraciones públicas llamadas a actuar y que está tocando en la diana del corazón de miles de familias y de miles de personas en España. Quiero terminar ya con una reflexión muy breve. Se nos llenan muchas veces los discursos en defensa del principio de igualdad y de la igualdad de oportunidades, pero donde hay pobreza no hay igualdad. Y esa es mi reflexión final. Se vacía de contenido la palabra igualdad, los derechos, cuando no se garantiza los derechos más básicos. Y voy a terminar con una reflexión personal para compartirla con ustedes en un gesto de complicidad. Cuando mi padre, muy enfermo, en un hospital público de la comunidad madrileña, del Hospital de la Princesa, a la que solo puedo agradecer los muchos cuidados que le brindó, en el casi final de sus días, un médico me dijo, los médicos no tenemos el mérito de salvar vidas. A veces conseguimos salvarlas, pero no tenemos garantizado salvar la vida de todos. Lo que sí es nuestra responsabilidad, me dijo él, es evitar el sufrimiento, el dolor. Pues bien, nosotros estamos llamados, y permítanme la comparación, estamos llamados a garantizar una vida digna a todos los que nos rodean. Y eso sí que nos compele a todos, y en especial a los poderes públicos. Y la dignidad de la vida de las personas pasa por tener garantizada una vida que garantice lo que es más básico para vivir, que es no vivir en situaciones de pobreza. Muchas gracias.